Buenos días, bienvenidos a Lengua Rossi. Hoy vamos a hacer una introducción al movimiento literario del romanticismo. En Francia, en 1789, se produce la Guerra de la Independencia. Esta guerra produjo muchas consecuencias a lo largo de toda Europa. En las clases sociales privilegiadas querían que no se produjese esta revolución, porque lo que querían era conservar sus privilegios. Sin embargo, las clases sociales más bajas sí estaban a favor de ellas porque querían mejorar y querían liberarse. Esto produjo unos choques entre las clases bajas y las clases altas. Y estos choques produjeron el nacionalismo y se fueron produciendo ideas nacionalistas en cada país de Europa. Socialmente, la burguesía tradicionalmente había luchado por el poder, por liberarse de la nobleza, pero en este momento asciende socialmente y se empieza a considerar una clase más conservadora. En cuanto a la filosofía, en materia filosófica se produce un cambio desde el racionalismo, de las ideas anteriores, de la Ilustración, del neoclasicismo, a la utopía, a la individualidad. Los románticos eran más idealistas, más utópicos. En cuanto a la política, en 1808 se produce la invasión francesa. Hemos de recordar que Carlos IV y Fernando VII renuncian a la corona en favor de Napoleón. Napoleón puso como rey a su hermano, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Había españoles que estaban a favor de Francia, se les llamaban los afrancesados, pero había una gran mayoría que no. Entonces se produjo la guerra. La guerra quedó como reducto de lo español Cádiz. Cádiz estaba sitiada por los franceses, pero Cádiz contaba con la ayuda de los ingleses. Gracias a eso ganamos la guerra, que se produjo entre 1808 y 1814. Pero no podemos olvidar que en 1812 se produce la Constitución conocida como la Pepa. Era una constitución muy moderna, muy liberal, que sin embargo, cuando volvió Fernando VII, se acabó, en 1814, se acabó esta revolución porque él volvió a las ideas absolutistas, a las ideas tradicionales. Los románticos, sin embargo, no estaban muy a favor de la política. Ellos creían más en las minorías y creían que en las minorías había algo más sagrado que en las mayorías. No tenían ganas de bienvenirse con los gobiernos. Por otro lado, España tenía mucha influencia de los países extranjeros y no se le dio mucha importancia a sus ideas propias. Se le llegó a considerar que era un país con un romanticismo parasitario. Ahora vamos a ver un poquito cómo se dio ese movimiento literario en Europa. Por un lado, en la época anterior, en la época del neoclasicismo, se llegó a pensar que la matemática podía lograrlo todo, que podía lograr un poder absoluto a través de la ciencia. Sin embargo, los románticos creen que no, porque hay ideas como la idea del deber, de la obligación, la idea del pecado, de la culpa, que esas ideas no se pueden explicar a través de la matemática ni de la ciencia. Los alemanes sentían cierto complejo de inferioridad. No podemos olvidar que en la Ilustración Francia fue la que llevaba el motor, la que iba por delante, y fue el movimiento anterior. Entonces los alemanes lucharon contra la Ilustración. El más firme de esos atacantes fue Hamann. Tenemos aquí Hamann, que era vecino de Kant. Él creía
que no se podía creer solamente en la ciencia, que hay ideas que están en el Antiguo Testamento que no se pueden explicar a través de ellas, que cuando se quiere hablar de la vida humana, las ciencias no bastan. Se creía en general en un Dios más próximo a las prostitutas, a los ladrones, es decir, a las minorías, a los enfermos. Por otro lado, el ginebrino Rousseau, vemos aquí, fue un escritor muy conocido en toda Europa. Se dijo que era el escritor por excelencia, el escritor romántico por excelencia. Escribió La Nueva Eloísa, El Contrato Social, El Emilio, y en estas obras estaba a favor del romanticismo y fue muy importante especialmente en Alemania. Por otro lado, Klinger publicó en 1777 el Sturm und Drang, que fue un libro que dio lugar a un movimiento estético. En este libro se evidenciaba un interés por la literatura emocional, por la individualidad y por lo subjetivo. Se rechaza la estética neoclásica. Kant era un escritor alemán que detestaba el romanticismo porque lo consideraba muy extravagante. Sin embargo, por paradoja de la vida, Kant inspiró a los románticos porque él tenía un interés en la libertad, en lo utópico. Él creía que el sufrimiento no era digno de alabanza, sino más bien de compasión. Sin embargo, oponerse al poder sí lo era. Según él valora la libertad y la capacidad de elegir como lo propio del hombre. Él cree que ser libre no es nada, pero ganar libertad es celestial. En cuanto a Inglaterra, la influencia germana y la inglesa en España fueron primordiales, fueron muy importantes. Sin embargo, se consideraba que España tenía su propia peculiaridad. Se veía que España poseía una cultura propia, arraigada en la visión mítica del pasado. Los alemanes creían que España era el país romántico por excelencia, por eso tenemos aquí a Wolde-Faber y a su hija, bueno, a Nicolás Wolde-Faber y a su hija Fernán Caballero, que era seudónimo. Su nombre era Cecilia Wolde-Faber, que estuvo en Cádiz, y eran alemanes que habían venido por el interés que les suscitaba el romanticismo español, inspirado en el pasado. Otra de las características del romanticismo español es que hay dos visiones. Un romanticismo más conservador, que lo promulgaba el Duque de Rivas, y otro más liberal de Byron, del inglés Byron, y en España lo apoyaba Espronceda. Espero que con esto se haya entendido un poquito mejor el romanticismo.